Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Pues es para mí un gusto darles la bienvenida como presidenta de la AMG a esta sesión Mujeres en Gastroenterología, entendiendo la diferencia de género y en la práctica clínica y en el desarrollo profesional. Esto como una sesión conmemorativa del Día Internacional de la Mujer. Y antes de dar paso a todas nuestras excelentes ponentes, a quienes agradezco muchísimo su presencia, les quiero explicar el porqué de esta sesión, por qué es importante que se hable y que se entiendan las diferencias de género en la práctica clínica y en el desarrollo profesional. Lo primero que debemos de considerar nosotros es que sabemos ya de siempre, se ha hablado acerca de que la enfermedad, del modelo biopsicosocial de la enfermedad. Entonces, no debe de sorprendernos que el hecho de atender a una paciente del sexo femenino, pues tiene implicaciones específicas por su biología, por su comportamiento hormonal, por la etapa de la vida en la que estemos atendiéndola y también porque sabemos que hay factores psicológicos y sociales, como el hecho de que las mujeres frecuentemente son cuidadores primarios en el nicho familiar, tienen un desarrollo paralelo e igualmente demandante desde el punto de vista personal y profesional, y todo esto va a tener un impacto sobre la frecuencia de ciertas enfermedades, la prevalencia mayor o menor de otras enfermedades, el cómo se manifiesten algunas patologías, y esto es parte de nuestra tarea como médicos especialistas que atendemos pacientes del sexo femenino, considerar todos estos factores. Debemos de considerar entonces también fenómenos como diferencias biológicas, hormonales, pero también farmacocinéticas. Y a este respecto es importante destacar que los estudios clínicos rara vez toman en cuenta este factor y entonces no siempre la información que se obtiene de estudios clínicos es extrapolable a las pacientes del sexo femenino, que es otra área de oportunidad que tenemos. También durante esta sesión hablaremos sobre protocolos específicos de manejo en patologías digestivas en la mujer en las distintas etapas de la vida, desde la niñez, la adolescencia, en pacientes embarazadas y también durante la menopausia. Y un punto importante es asegurar el acceso equitativo de a la atención médica de calidad y sin sesgos. Sabemos que con frecuencia hay atención subóptima a las mujeres porque se considera muchas veces que algunos de sus síntomas pueden deberse a ansiedad, depresión, a factores psicológicos, a estrés. A veces se minimizan algunos o no se toman en cuenta algunos factores como el hecho de que las pacientes pueden tener enfermedades como endometriosis, como factores que modifican la manera de presentación de las enfermedades. Con respecto a la mujer y el desarrollo profesional y la adquisición de posiciones o el acceso a posiciones de liderazgo dentro del ámbito clínico, dentro del ámbito docente, dentro del ámbito de la investigación o institucional. Existen iniciativas ya muy conocidas a nivel mundial, pero es algo que todavía en algunos países pues estamos un poco más lentos en el desarrollo de estas iniciativas y que también son importantes a considerar. Y les pongo un ejemplo, porque a veces pareciera un poco segregar el tomar estas iniciativas, pero hace 20 años que empezaron todos los proyectos para enfocados en la calidad en la atención médica y en la seguridad y prevención de errores. Aprendimos que tenemos que pasar de una etapa donde se señala a un culpable o a un responsable a un enfoque de sistema donde se ven cuáles son los factores que pueden favorecer o impedir el desarrollo de un proceso de calidad. Y un poco lo mismo es lo que hemos hecho en los últimos años con respecto a las oportunidades de desarrollo profesional de las mujeres especialistas, donde, pues a pesar de que cada vez las mujeres son o somos ya mayoría en las etapas de formación de pregrado, de formación de posgrado, pues se van perdiendo muchas de estas mujeres en el camino, en el desarrollo profesional y realmente quienes pueden acceder a posiciones de liderazgo y de toma de decisiones, pues sigue siendo un porcentaje reducido.
Y les comparto esta imagen porque creo que si bien la imagen, la primera que les presento, es quizá la más conocida y habla de los porcentajes, yo quiero destacarles que en cada uno de estos porcentajes no se están perdiendo números. Se están perdiendo mujeres valiosas que pueden participar y que pueden asumir posiciones de liderazgo y ser formadoras de nuevos recursos humanos. ¿Qué es lo que buscan estas iniciativas? Definitivamente no están alejadas del acceso a las posiciones por méritos. Sigue siendo buscar que llegue a las posiciones de liderazgo la persona que tenga los mayores méritos, pero simplemente, como pueden ver en la imagen, pues buscar que todos tengamos el mismo acceso en este camino hacia esas posiciones de liderazgo. Entonces, las medidas que como instituciones podemos implementar es analizar las causas de inequidad, corregir fenómenos como la brecha salarial, reconocer factores biológicos que pueden impedir a veces la misma velocidad de desarrollo profesional, factores ergonómicos, por ejemplo, en endoscopistas o en cirujanas, pero establecer programas de mentoría y de patrocinio para impulsar a más mujeres y difundir el problema, que es parte de lo que busca esta sesión, porque necesitamos no un enfoque de mujeres impulsando mujeres únicamente, sino un enfoque de sistema colaborativo donde hombres y mujeres busquemos implementar soluciones y a través de educación médica continua abordar los sesgos implícitos y resolverlos. Entonces, así quiero darles la bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañan en esta sesión y estoy segura que aprenderemos mucho de cada una de nuestras ponentes. Cedo la palabra a la doctora Marlene Ruiz, quien coordinará esta sesión. Adelante, Marlene. Gracias a la doctora Noble por esta primera introducción a este tema y va a pasar ahora al primer tema en este primer bloque sobre las enfermedades de las mujeres. Para mí es un gusto presentarles a la doctora María de Fátima Higuera de la Tijera, quien es hepatóloga y es la jefa del Servicio de Gastroenterología del Hospital General de México y va a hablarnos sobre esteatosis hepática en la mujer. Gracias, Fátima, bienvenida. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Y bueno, ya lo decía la doctora Noble, como la afección es diferente en las mujeres y en los hombres, entonces vamos a ver los puntos más relevantes de cómo esta enfermedad afecta diferente a las mujeres. Vean ustedes que sabemos que hoy por hoy la definición de esteatosis hepática metabólica y de esteatohepatitis metabólica ha cambiado. Ahora tenemos criterios positivos para definir la enfermedad, en donde en presencia de esteatosis hepática generalmente lo más común es que esta evidencia se encuentre en un ultrasonido, que es el estudio más pues costo efectivo y más frecuentemente utilizado, aunado a un factor de riesgo cardiometabólico, pues se establece el diagnóstico de esta enfermedad. Sabemos que particularmente esto es una epidemia a nivel mundial. Actualmente ya 38% de la población está afectada. Latinoamérica, que es nuestra región, está mucho más afectada. Vean ustedes, 44% ya cursando con esta enfermedad. Y si nos enfocamos en el caso específico de México, pues 50% de nuestra población va a estar afectada. Entonces, la carga que podemos ver de la enfermedad es bastante fuerte. Vemos que esto se va incrementando en forma pues gradual año con año y esto va muy de la mano de factores de riesgo cardiometabólico como diabetes, como obesidad. ¿Y cómo afecta particularmente a la mujer? Vean ustedes que hay diferentes mecanismos que predisponen en las diferentes etapas de la vida de una mujer a un mayor riesgo. Y quizá uno de los más críticos es la transición a la menopausia, en donde los cambios hormonales propios de esta etapa con disminución de estrógenos, que sabemos que esto favorece un aumento en la grasa visceral, una mayor resistencia a la insulina y un mayor estado proinflamatorio, pues son críticos para que
la esteatosis hepática metabólica se vuelva mucho más común e iguale la prevalencia en hombres o incluso la supere en esta transición hacia la menopausia. Se sabe también que en esta transición, particularmente hacia la menopausia, existe un riesgo importante de fibrosis avanzada en la mujer que es muy cercana a la de los hombres en otras etapas o edades de la vida. Y además se asocia con mayor riesgo de presentarse cuando hay otras condiciones propias de la mujer, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico, mujeres que cursan con diabetes gestacional o preeclampsia van a tener un riesgo incrementado a largo plazo para padecer otros factores cardiometabólicos y, por supuesto, esteatosis hepática metabólica como manifestación hepática de este síndrome hepatorreno-metabólico que ahora conocemos. Se sabe también que en las mujeres el riesgo cardiovascular aumenta, particularmente cuando existe esteatohepatitis metabólica y sobre todo en este periodo tan crítico de la vida, en esta transición a la menopausia. Entonces, pensar en MASLD o en esteatohepatitis metabólica, pues es crucial, particularmente, y esto puede competir mucho a nuestros colegas ginecólogos, en donde en estas etapas de la vida la mujer acude a consulta por perimenopausia o en etapa posmenopausia y donde es crítico evaluar factores de riesgo como la diabetes tipo 2, la presencia de dislipidemia, hipertensión arterial, obesidad, que se van a presentar con mucho mayor prevalencia y que van a estar fuertemente asociadas a MASLD. No olvidarnos que en esta etapa también de la vida, pues es crucial el familiarizarnos con pruebas para evaluar presencia de fibrosis cuando hay presencia de MASLD, intervenir en el estilo de vida para favorecer pérdida de peso, dietas más saludables, cambios al estilo de vida, por supuesto, optimizar comorbilidades y bueno, muy importante, seguimiento y prevención, vacunación, evaluación de riesgo cardiovascular, vigilancia de otras posibles complicaciones. Entonces vemos que todo esto va muy de la mano del factor hormonal, que cuando se pierde esta protección que de alguna manera ejerce el factor estrogénico, particularmente en esta etapa de premenopausia, menopausia y posmenopausia, pues disminuye importantemente esta protección, aumentando el riesgo de padecer esta enfermedad. Entonces, puntos clave para que puedan ustedes evaluar a sus pacientes mujeres y darles un manejo oportuno, pues recordar que el género femenino tiene un alto riesgo, particularmente en esta etapa crítica de la vida en donde el riesgo aumenta importantemente asociados a factores hormonales propios de la menopausia. Priorizar entonces la búsqueda intencionada de diabetes y de otros factores de riesgo cardiometabólico. Buscar también, particularmente en mujeres más jóvenes, ovario poliquístico, que es otra de las condiciones muy importantes. En la mujer embarazada, buscar siempre el antecedente de diabetes gestacional o si cursó con preeclampsia, que puede ser otro de los condicionantes de riesgo. Y recordar que las transaminasas pueden ser normales, entonces no nos aportan mucha información más que los otros factores que hemos comentado. Si estos factores son positivos y si en el ultrasonido hay evidencia de esteatosis, pues muy importante evaluar presencia de fibrosis y estratificarla con los métodos que ya conocemos, FIB4, particularmente en toda mujer con riesgo metabólico. Si es indeterminado, pues recordar la realización de una elastografía para intervenir tempranamente en los cambios al estilo de vida y poder brindar pues los tratamientos oportunos. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Fátima, por darnos este panorama de la salud hepática. Y ahora vamos a pasar a los trastornos de la interacción intestino-cerebro en la mujer.
Para eso nos acompaña la doctora Sofía Villar Chávez. Ella es gastroenteróloga y neurogastroenteróloga, quien se encuentra en el Hospital Ángeles en Ciudad de México. Bienvenida, Sofía. Adelante. Muchas gracias, Marlene. Agradezco a la MG por la invitación, sobre todo a la doctora Alejandra Noble. Y bueno, existe una realidad innegable en la consulta diaria cuando se reconoce al sexo femenino como un factor epidemiológico clave. La Fundación de Roma nos dice que hay una prevalencia tan alta de hasta el 46.5% de los trastornos de la interacción intestino-cerebro en la mujer comparada con los hombres, la cual es de aproximadamente un 34.2%. La prevalencia en relación a mujer-hombre es mucho más alta en síndrome intestino irritable, con una relación 2:1. También así para distensión abdominal, y en estreñimiento crónico y dispepsia funcional, una relación 3:1. Próximamente se van a publicar los criterios Roma 5, en donde se agrega la gastroparesia dentro del espectro gastrorenal funcional, y la gastroparesia podemos ver una relación tan alta en la mujer de 4:1 comparado con los hombres. Y bueno, ¿por qué los hombres están protegidos contra los trastornos de la interacción intestino-cerebro? Pues tienen este escudo androgénico. La testosterona bloquea directamente las vías de percepción del dolor crónico, reduce la liberación de ACTH inducida por estrés en el cerebro, y los andrógenos ayudan a regular la respuesta automática ante la distensión colorectal. Recuerden que nosotros medimos la hipersensibilidad visceral por medio de balones intrarrectales, y los andrógenos pues protegen al hombre de disminuir los umbrales del dolor. Y bien, ¿por qué las mujeres presentan mayor prevalencia de estos trastornos de la interacción intestino-cerebro? Pues los reguladores maestros, como ya se han estado comentando, son las hormonas sexuales. Los estrógenos estimulan el sistema, son un estimulante del sistema nervioso central, modulan la percepción del dolor. También participan en el tránsito intestinal, retrasándolo. Por eso las mujeres tienen mayor prevalencia de estreñimiento, de gastroparesia y también de dispepsia funcional. También participan en la inmunidad. Hay mayor activación de mastocitos y citocinas proinflamatorias en la mujer. También las fluctuaciones hormonales interactúan en la permeabilidad intestinal, aumentando las uniones estrechas, sobre todo de la claudina. Además, las mujeres muestran procesamientos del dolor alterado a nivel central. A nivel de la amígdala hay mayor activación y procesamiento emocional del dolor visceral, y esto pues amplifica el dolor. Además, también los estrógenos y progesterona amplifican la liberación de hormona liberadora de corticotropina y por ende de cortisol inducida por estrés, y esto puede aumentar la permeabilidad intestinal. También tenemos menores umbrales al dolor y la paciente tiene mayor hipervigilancia. Además, hay una alteración en la inhibición descendente del dolor, entonces la paciente va a referir hipersensibilidad visceral. Actualmente hay un nuevo término que se conoce como el microgenderoma. Es esta interacción bidireccional entre la microbiota y el sexo. Recordar que los niveles de estrógenos dictan directamente la composición de la microbiota, por eso las mujeres también tenemos una microbiota diferente a los hombres. La progesterona tiene un efecto directo sobre el metabolismo bacteriano, el crecimiento y la expresión de factores de virulencia. Y recordar que hay bacterias intestinales que metabolizan activamente los esteroides sexuales, y esto se conoce como estroboloma. Es muy importante tomar en cuenta el ciclo menstrual de la mujer, porque los umbrales de sensibilidad rectal son significativamente más bajos durante la menstruación. Durante esta fase lútea tardía hay una caída de estrógeno y progesterona, entonces existen picos de hipersensibilidad visceral, exacerbación del dolor y cambios en los hábitos intestinales. Tomar en cuenta también las etapas de la mujer, ya se ha estado comentando durante las charlas. Acuérdense que el embarazo es un estado de hiperestrogenemia y también aumenta la progesterona, y en esta etapa hay reducción de la sensibilidad al dolor,
pero mayor estreñimiento, hay un tránsito colónico prolongado, las pacientes tienen mayor enfermedad por reflujo y también distensión. Y en cambio, en la menopausia, pues hay una caída de hormonas ováricas. Entonces, hay un cambio en el perfil de síntomas, es decir, que aquí vamos a ver menos síndrome intestino irritable. Las pacientes pueden referir mayor distensión abdominal, hay mayor prevalencia de estreñimiento y sobre todo va a haber mayor reporte de síndromes de dolor somático. Es muy importante conocer que existe una red de comorbilidades específicas del sexo y en las mujeres, sobre todo estos trastornos de la interacción intestino-cerebro, no las correlacionamos. Entonces, es muy importante saber que comparten mecanismos hormonales y de hipersensibilidad con múltiples síndromes, como por ejemplo la cistitis intersticial, el dolor pélvico crónico, la dispareunia, la fibromialgia, que tiene una prevalencia muy alta, así como la ansiedad y depresión, que la podemos ver hasta el 50% de las pacientes con estos trastornos funcionales, y tomar en cuenta otras enfermedades como endometriosis, dismenorrea y síndrome de ovario poliquístico. Además, existen trastornos afectivos y de la conducta alimentaria. El dolor crónico refuerza patrones maladaptativos y viceversa. La ansiedad y la depresión son factores de riesgo para desarrollar trastornos de interacción intestino-cerebro y viceversa por esta interacción, y lo podemos ver hasta 50% de las mujeres con estos trastornos. No olvidar la relación bidireccional de los trastornos de la conducta alimentaria y los trastornos de la interacción intestino-cerebro, ya que pueden inducir alteraciones en la motilidad y sensibilidad visceral, reforzando patrones alimentarios maladaptativos como el ARFID. Entonces, ¿cómo debemos de cambiar nuestra práctica diaria? Pues es muy importante utilizar cuestionarios dirigidos a la rutina del impacto de la menstruación, también dirigidos a las pacientes en menopausia, preguntar sobre los trastornos de conducta alimentaria y comorbilidades específicas como la endometriosis, utilizar datos normativos por sexo, reconocer que los umbrales de severidad, tránsito y dolor son diferentes fisiológicamente entre hombres y mujeres, y hay que dirigir un tratamiento personalizado biopsicosocial, integrar terapias dirigidas al eje intestino-cerebro, como la neuromodulación y la terapia cognitivo-conductual. Y termino con esta frase en perspectiva de sexo. El enfoque unisex para tratar los trastornos de la interacción intestino-cerebro está obsoleto. Comprender la influencia del sexo biológico no solo explica el porqué de los síntomas, sino que abre la puerta a un manejo clínico verdaderamente integral y afectivo. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Excelente, doctora Sofía, gracias. Vamos ahora a otra área también muy importante y es acerca de la endoscopía en la paciente embarazada, que es todo un reto. Y para eso nos acompaña la doctora Ana Luisa de Sales. Ella es gastroenteróloga y endoscopista y ella se encuentra en el Hospital MacGregor de la Ciudad de México del IMSS. Bienvenida, doctora. Adelante. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias a la asociación por la invitación y a la doctora Noble también. Y bueno, yo les voy a hablar de un tema un poco, en algunos casos, controversial debido a las complicaciones que se asocian a estos procedimientos en pacientes embarazadas. Aproximadamente el 0.4% de los procedimientos endoscópicos se realizan durante la gestación. Y es importante saber que el procedimiento puede modificar el manejo clínico, los potenciales de la madre y el feto. ¿Y por qué podemos saber esto? Bueno, sabemos que la sedación materna excesiva puede resultar en hipoventilación o hipotensión. Sabemos que el feto es particularmente sensible a la hipoxia y a la hipotensión, que puede provocar tu muerte o hasta un parto prematuro. También sabemos que el posicionamiento del útero podría precipitar o inferior sanguíneo uterino y hipoxia fetal, y no tampoco podemos olvidar la teratogénesis con algunos medicamentos que se usan en la sedación
o también algunos procedimientos con radiación y que podría provocar malformaciones en el feto. Pero bueno, ya con estas complicaciones sabemos que hay indicaciones precisas y estas son las más importantes. La hemorragia gastrointestinal, esta es cuando es aguda y amerita transfusiones o podría llegar a tener efectos de hipotensión o desequilibrio en la madre. Náusea, vómito, dolor abdominal severo y refractario. Disfagia o dinofagia, cuando nosotros consideramos que pueda tener alguna úlcera, también algún cuerpo extraño. Sospecha de una masa crónica, diarrea severa, enfermedad inflamatoria intestinal con exacerbación grave, evaluación y tratamiento de las varices esofágicas en pacientes embarazadas con cirrosis. Y complicaciones biliares como la pancreatitis biliar, coledocolitiasis o colangitis. Y bueno, este cuadro me gustó mucho porque aquí clasifican las indicaciones en urgente, no urgente y electiva. Las urgentes son las que deberán de realizarse en ese momento porque pueden poner en riesgo la colangitis, una fuga biliar, el sangrado gastrointestinal, una obstrucción gástrica o alguna impactación por algún cuerpo extraño. Las no urgentes son aquellas que si se podría esperar hasta el segundo, podríamos esperarnos a realizar el segundo trimestre, y esta es las pacientes con disfagia, aquellas que tienen una náusea o vómito que son refractarias, aquellos con diarrea, y aquellos con alta sospecha de una malignidad gastrointestinal. Y la electiva es cuando la tenemos que hacer aquellos cuando ya podría pasar en el puerperio, no necesariamente tiene que ser dentro del embarazo, y esto es un tamizaje del cáncer colorectal, una deficiencia, anemia por deficiencia de hierro, cuando hacemos un diagnóstico en una endoscopía, una colonoscopía, un ultrasonido y una coledocolitiasis asintomática. ¿Cuáles son las contraindicaciones para una eh, placentario, algún parto inminente, una ruptura de membranas y la enfermedad hipertensiva grave del embarazo? En aquellas pacientes cirróticas, la evaluación del tratamiento de varices está recomendada en el segundo trimestre, si no se realizó en el año previo a la concepción. Y bueno, si es algún sangrado, eminentemente se tendría que hacer de manera urgente. En aquellas pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, lo que se preferiría sería una cirugía, y la zona podría realizarse solamente si es imprescindible. La preparación que se recomienda en pacientes embarazadas pues es una solución con polietilenglicol y enemas de agua. Las soluciones con fosfato no se recomiendan por los desequilibrios electrolíticos que puede llegar a presentarse. Y con respecto a la sedación, ¿qué medicamentos son seguros en pacientes embarazadas? La mayoría de los medicamentos son seguros, sobre todo los que utilizamos en la sedación con en ocupar la mayoría de ellos tienen el problema de que pueda tener alguna paro cardiorrespiratorio, y por eso hay que tener cuidado con esto. Evitar la sedación excesiva para hipotensión materna y disminución del flujo placentario, lo que podría ocasionar hipoxia fetal. ¿Y cuál es la posición que debe de tener la paciente durante el embarazo? Esto es muy importante porque entre más tiempo tenga la paciente del embarazo, pues el útero aumenta de volumen y esto podría comprimir algunas estructuras como la vena cava o la aorta. Por eso es que se recomienda que entre más el trimestre, la posición sería del lateral, de cúbito lateral izquierdo, llegando a las más de las 20 semanas de gestación totalmente del lado izquierdo. La monitorización fetal también se recomienda, sobre todo en aquellas pacientes con más de 24 semanas, sobre todo porque es cuando el feto va a estar viable, y esto se recomienda antes, durante y después de los procedimientos. Idealmente deberíamos de tener ahí durante el procedimiento, la endoscopía, un apoyo obstétrico en caso de que tuviéramos alguna complicación. ¿Qué hay acerca de la energía? Aquellas pacientes que vamos a hacer una esfincterotomía o que vamos a retirar un pólipo,
Es seguro utilizar la energía monopolar, procurando colocar alejado al útero el electrodo. Y esto lo podemos poner sobre todo en la pierna o en el hombro derecho si no hay ningún problema. Si utilizamos energía bipolar, hay que utilizar una baja potencia porque se ha visto que hay un paso de energía a través del líquido amniótico. Y también tenemos una enfermedad muy frecuente en las embarazadas, y esto es la litiasis biliar y problemas pancreáticos. ¿Por qué? Porque el aumento de las hormonas, la estrógeno y progesterona, puede tener una éstasis en la vesícula biliar, y esto conlleva la formación de litos biliares. Entonces, en aquellos pacientes que tengan colangitis, coledocolitiasis y pancreatitis, es una indicación urgente para realizar alguna CEPRE. El problema de la CEPRE, como ya sabemos, pues es la radiación que utilizamos durante el procedimiento. Antes se utilizaba un mandil que podría cubrir al feto con plomo debajo de la práctica que antes era muy común, ahorita ya no es tan común y ya no se considera tan efectiva, porque el problema son los rayos que dispersan. Entonces estos rayos pues no los podemos proteger con este mandil. Actualmente se está utilizando la CEPRE sin fluoroscopía anular, y en vez de poner un rayo, podríamos aspirar, y si vemos bilis en la jeringa o hay bilis en el canal, en el esfinterotomo, podríamos asegurarnos que está en la vía biliar, y ahí podríamos hacer una técnica que le llamamos técnica de canulación guiada por alambre. Esto se puede confirmar mediante la aspiración biliar, como ya comenté. Podríamos hacer algunos barridos para ver si hay una extracción del lito y posteriormente confirmar la extracción por un ultrasonido, o en su caso, si tiene datos de colangitis, colocar una prótesis sin problema. El problema de la radiación, pues ya sabemos que puede tener algún efecto teratogénico. Una exposición inferior a 50 miligrays es segura para el feto. Podemos saber que una placa de tórax o de abdomen podría tener 0.1 a 2 miligrays, entonces no hay problema, pero una tomografía podría llegar hasta 3 problema, un factor de riesgo para teratogénesis. Sin embargo, una CEPRE breve típica generalmente podemos realizar con unos segundos de exposición muy por debajo de esto, que es de 10 a 15 miligramos. Entonces, tal vez no tendríamos que tener tanto problema en hacer la CEPRE sin fluoroscopías, y podemos poner poco de fluoroscopía. Y como conclusión, la endoscopía en pacientes embarazadas es segura cuando la indicación es precisa. En el segundo trimestre se debe realizar una sedación prudente, posición adecuada y monitorización fetal según recursos y edad gestacional, y la decisión debe ser multidisciplinaria, considerando siempre el balance riesgo-beneficio. Gracias. Muchas gracias, doctora Ana. Y vamos a dar a paso al siguiente tema, y es acerca de la parte del adolescente de pediatría, y el tema es cuerpo, autoestima y MASLD pediátrica como una emergencia silenciosa. Y para eso nos acompaña la doctora Laura Flores Fong. Ella es gastroenteróloga pediatra, está en el Hospital Civil de Guadalajara y nos va a hablar sobre este tema. Gracias, Laura. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y a todos los que se tomaron el tiempo de compartir con nosotros este momento. Pues bueno, para iniciar quisiera platicar con ustedes acerca de la enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción metabólica, y quisiera remarcar algunas diferencias que hay entre el diagnóstico en adultos y el diagnóstico en niños. Y bueno, igual se diagnostica combinando factores de riesgo metabólico, considerando la elevación de las enzimas hepáticas, demostrando por imagen, por ejemplo, la elastografía o el fibroscan, la presencia de esteatosis, y en casos seleccionados considerar una biopsia. En lactantes es obligatorio descartar otras etiologías antes de asumir un origen metabólico. Las causas metabólicas de esta condición en niños pueden incluir errores innatos del metabolismo, y también podemos considerar pacientes con malnutrición
como pacientes que tienen sarcopenia o peso y talla bajos, no solamente pacientes que tienen diagnóstico de obesidad. Y bueno, para hablar de la importancia y por qué esta es una emergencia, quiero mostrarles estas cifras donde podemos observar que la obesidad infantil en el mundo se reporta con una prevalencia de 8.5%, es decir, 1 de cada 5 niños tiene sobrepeso, y en Latinoamérica se reporta que hasta 25% de los niños tienen obesidad, pero en adolescentes entre 5 y 11 años hasta el 40%. Y particularmente en México, la frecuencia de obesidad infantil es del 30 al 35% y en adolescentes de hasta el 40%. Casi la mitad de nuestros adolescentes tienen obesidad. Acerca del síndrome metabólico en niños, que ya incluye la presencia de otras condiciones, globalmente se reporta una frecuencia del 5% en adolescentes y de hasta 2 o 3% en niños, donde las causas congénitas tienen una gran participación en la presencia de las alteraciones metabólicas que complementan este síntoma. En el caso de Latinoamérica se reporta hasta un 8.2% y en el caso de México, de forma nacional, se menciona que hay un 13% del total de niños con síndrome metabólico. Sin embargo, a este autor, Ortega y Pacheco, que reporta en su estudio este año, menciona que en el occidente de México, donde está el estado de Jalisco, tenemos hasta el 17% de pacientes con síndrome metabólico. Y acerca de esta disfunción hepática, enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción metabólica, pues globalmente en niños tenemos una frecuencia del 20%, en pacientes obesos hasta el 40%, y no hay cifras en México, pero en Estados Unidos se ha reportado que el 70% de los niños con obesidad además padecen de esta condición. Y bueno, para integrar esta parte de autoestima, percepción corporal, entorno obesogénico, quisiera comentarles que la autoestima se define como una valoración cognitiva y emocional que una persona tiene de sí misma. Esto tiene mucha relación con la percepción corporal, que es una construcción social y relacionada con las experiencias y el contexto cultural de este ser humano. Actualmente, la percepción corporal y el entorno sociocultural se construye a través de redes sociales, de presión estética y con un fuerte estigma del peso, mucho más enfocado en las mujeres, en las niñas, en las adolescentes que en los hombres. Y también que nos desarrollamos en un entorno obesogénico y esto está relacionado con factores sociales que favorecen conductas obesogénicas como alimentos ultraprocesados, particularmente con alto contenido de fructosa, el sedentarismo, toda la publicidad digital, un ritmo de vida acelerado y la inseguridad alimentaria, que hay varios estudios que mencionan que las adolescentes tienen más riesgo de tener inseguridad alimentaria que los varones de la misma edad. Y esto solo relacionado por el sexo, lo que incrementa el riesgo de tener estas condiciones. Hay también suficientes estudios que hablan que los adolescentes, que entre los adolescentes, las niñas sufren en mayor porcentaje de ansiedad y depresión, justo como bien mencionaron, relacionado con esta parte hormonal. Y bueno, es muy frecuente, casi hasta el 40% de los pacientes que tienen ansiedad y depresión van a tener obesidad. Y entonces esto hace a las niñas y a las adolescentes más susceptibles a tener factores de riesgo para esta condición. También se ha demostrado, para cerrar este ciclo, que los pacientes con obesidad tienen con mayor frecuencia ansiedad y depresión. Y metabólicamente esto genera, por ejemplo, la presencia de mayor cantidad de cortisol y bueno, esto va a venir a perpetuar todas estas condiciones metabólicas. Y bueno, el tratamiento basado en evidencia de la enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción metabólica en niños tiene que ver con 3 pilares. El primero es el cambio en el estilo de vida y esto incluye la neuromodulación y la terapia cognitivo-conductual, la disminución del uso de redes sociales y
disminuir todos los estigmas de la imagen corporal, que es mucho más marcada en las mujeres que en los hombres, una actividad física regular, que también hay estudios en México que realizan actividad física regular de alto impacto más los hombres que las mujeres en la edad adolescente. Y bueno, la alimentación donde, a diferencia del tratamiento de los adultos, se sugiere utilizar una dieta mediterránea. No usamos dietas restrictivas ni generamos pérdidas de peso aceleradas, porque estos pacientes están en crecimiento y desarrollo y podemos comprometer esta condición y generar deficiencias nutricionales que impacten en la edad adulta. Es necesario que tengamos un aporte proteico adecuado, porque una de las causas más comunes y que perpetúan esta lesión es una baja ingesta proteica en nuestro medio. Y hablando justo también en la INSANUD de quienes reciben menos proteínas, pues resulta que las mujeres tienen menor acceso y esto genera inseguridad alimentaria y bueno, este riesgo de mayor de sarcopenia, además relacionado al contexto fisiológico hormonal. Y bueno, el contacto con las bebidas azucaradas, que son altas en fructosa, que es uno de los principales factores de riesgo para esta condición. Muchos de los medicamentos que se utilizan en adultos para el control metabólico o para la pérdida de peso aún no están autorizados en pacientes pediátricos y por lo tanto no se utilizan ampliamente para generar este objetivo. Bueno, la conclusión es que hay una discrepancia en la seguridad alimentaria, hay mayor presión en las mujeres que en los hombres acerca de la composición corporal, menor acceso a actividad física y bueno, esto además de más riesgo de depresión y ansiedad, lo que genera que las mujeres adolescentes tengan mucho más riesgo de enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción metabólica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura. Y ahora vamos justo a un bloque que habla sobre equidad de género. La equidad de género, liderazgo y desarrollo profesional y cómo podemos lograrlo. Para esto vamos a finalizar con esta charla que se titula ¿Qué están haciendo las agrupaciones nacionales e internacionales para podernos incluir más en este tipo de agrupaciones? Y para esto tenemos a la doctora Elena López Gravito, quien es gastroenteróloga y actualmente es la vicepresidenta del Consejo Mexicano de Cirugía General. Gracias por su participación y bienvenida. Muchas gracias por la presentación. No soy gastroenteróloga, ojalá fuera. Soy cirujana, pero sí soy socia emérita de la Asociación Mexicana de Gastroenterología desde hace muchísimos años, desde el 87. Quiero comentarles que lo más importante en las agrupaciones médicas es precisamente recomendar a las médicas unirse a asociaciones científicas desde el inicio de la carrera, desde pregrado. Aplicar también a los comités y siempre estar pendiente de las convocatorias. Asimismo, proponer proyectos relevantes y visualizar sus publicaciones, ¿verdad? Porque eso es otra parte muy importante que estamos viendo en disparidad. Asimismo, creo que es importante lograr objetivos e irlos cumpliendo paso a paso para buscar un balance que de entrada les digo que es muy difícil. Y pues bueno, el liderazgo es esencial y en el tema de la ciencia hay que saber hacia dónde lo queremos dirigir. Estas decisiones deben ser estrategias muy colectivas y no dar por sentado que los hombres no apoyan porque no es cierto. Muchos de los casos reconocen e impulsan. Hay hombres que sí lo hacen y en ocasiones quienes no apoyan pudieran ser las mismas mujeres. Este es un cuadro que a mí me gustó porque hay que entender precisamente desde las barreras, que son las brechas cualitativas, por ejemplo, en autorías científicas,
las mentorías que actualmente podemos saber que pueden estar patrocinadas o no, pero pueden estar a distancia, la intervención institucional como parte de todos los comités extranjeros y nacionales, y la selección, ¿verdad?, de mujeres por meritocracia que ya se comentó al inicio de este excelente foro. Asimismo, demostrar los resultados. Siempre es bueno que se conozcan los datos duros porque si no seguimos sin avanzar por no conocerlos. Entonces, desde que nosotros queremos implementar en las agrupaciones la equidad y la inclusión, hay que conocer cuál es la estructura de esa agrupación, conocer desde los estatutos, las políticas, los mecanismos por los cuales yo me puedo postular, asimismo, cómo puedo proponer situaciones de innovación en la agrupación. Por ejemplo, en lo que es innovación, nosotros siempre consideramos que es importante tener modelos a seguir para las jóvenes. Aquí traigo a colación a la doctora Itzet Vela, quien es una cirujana colorectal muy prestigiada, robótica, pero que a la vez está influyendo y apoyando a las nuevas generaciones, porque muchas veces en los comités quirúrgicos están ausentes de liderazgo. Esto puede deberse a varias situaciones, pero lo más importante es saber qué es lo que está pasando. Asimismo, sí existen barreras estructurales, pero tenemos que generar acciones concretas para ampliar el liderazgo y ver cuáles son precisamente esas situaciones que impiden que todos tengan el acceso a la innovación y a las nuevas tecnologías. Este estudio va muy relacionado con lo que han estado platicando, porque el Fondo de Población de Naciones Unidas menciona precisamente que al llegar al climaterio se gastan más de 810.000 millones de dólares para tratar padecimientos que se refieren a la mujer en el climaterio. El 30% de las mujeres tenemos acceso entre las edades de 40 a 44, pero cuando ya se rebasan los 56 años, este porcentaje baja a 10%, que esto es muy grave, no tener acceso más que un 10% a la atención médica. Entonces, cuando entrevistamos a líderes globales, en este caso a la doctora Paula Ferrada, que ha participado mucho tanto a nivel panamericano como en el Colegio Americano de Cirujanos, habla que es bien importante el balance de la familia, contar con el apoyo de la familia, tener excelentes mentores de diferentes áreas, estar representadas en los colegios, tener puestos de liderazgo, involucrarse desde muy pequeño, como mencioné, coincide que debe ser desde pregrado, pero además estar empoderadas en lo que es educación e inclusión. Menciona Paula que es importante que la familia forme parte de estos proyectos. Y pues bueno, la doctora Susan Pitt menciona que también es importante en las diferentes áreas de formación tener las asociaciones globales. En México contamos con apoyos internacionales para estadías en el extranjero de muchas de las cirujanas que las reciben en su casa, como es el caso de la doctora Margarita Murphy, colorectal, que siempre ha recibido a mexicanas y nada más les pide que apoyen un poquito en la dinámica de la casa. A la par de esto, varias mujeres están liderando, como mencioné, las diferentes áreas de endoscopía, cápsulas, innovación endoscópica y robótica. Y pues bueno, hacer alianzas para mantenernos todas unidas. Ahorita lo que estamos haciendo, mantener alianzas y para estar presentes en los paneles. Cuando nos convocan, no decir no puedo, no quiero, no tengo quien me patrocine, ver cómo le hacemos, pero estar presente en los foros y el uso estratégico de redes sociales. La mayoría de las mentoras internacionales son ampliamente seguidas en redes y pues obviamente tienen mucha participación de innovación y académicas. Algo muy importante es buscar dentro y fuera de las agrupaciones a las mentoras y también nosotras convertirnos en mentoras para saber quiénes son los aliados y no olvidar que también nuestros compañeros pueden ser nuestros aliados en mentorías. Y por último, ¿verdad? Fomentar primero
¿cuál es el rol de las agrupaciones? Pues comités y políticas estructurales dentro de las asociaciones, establecer la meritocracia, no el 50-50, porque eso ya es obsoleto, y participar en todas las situaciones que se presenten a nivel de muchas acciones. Por ejemplo, estar en las iniciativas de ley presentes, todas ustedes, en diferentes aspectos, como por la brecha salarial, que sabemos que hay un 25% menos que se paga por lo mismo. Discutir el tema de las aseguradoras como agrupaciones, que no lo hemos hecho. Este año subió un 40% la prima para las mujeres, todavía que estábamos más castigadas, y exigir un poquito, como se está haciendo en los Estados Unidos, de la flexibilidad laboral, que yo pueda hacer muchas cosas desde casa y no necesariamente estar dentro de la institución haciendo nada. Pedir que nuestras áreas sean seguras. Estamos viendo que las residencias no están siendo seguras para nuestras colegas, y yo creo que es algo que nos tiene que preocupar, y llevar iniciativas. Asimismo, participar en los foros de la Corte, donde se fomenta la igualdad y nuevamente los logros no por género, sino por inclusión. Y bueno, algo que yo he aprendido es no seguir el sendero que nos lleve, sino a crear nuestros propios senderos para dejar huella. ¿Y qué estamos haciendo? La respuesta es mucho, pero no ha sido suficiente. Creo que no hace falta nada más actuar, sino también tenemos que soñar para llegar. Y si la puerta está abierta, siempre mantenerla abierta para que muchas más puedan llegar. Muchas gracias. Bueno, como conclusiones a este foro, quiero comentarles que en este caso, para fomentar lograr una atención de calidad y equitativa en mujeres, en pacientes mujeres, pues primero se requiere considerar de manera específica el impacto que tiene el género sobre la epidemiología, sobre la presentación, la evolución de la enfermedad y el tipo y efectos del tratamiento. Y también algo muy importante y que fue recientemente demostrado en un artículo de Lancet, que comparó el papel de mujeres y hombres como especialistas en atención médica. La diferencia terminó siendo practicar la escucha activa y evitar sesgos y prejuicios. Y con respecto a cómo fomentar o cuáles serían los puntos claves para fomentar el desarrollo profesional de las mujeres bajo una perspectiva de equidad, pues ya comentó la doctora López Gavito, y solamente mencionar 5 puntos. Primero, debemos de fomentar políticas encaminadas a lograr un equilibrio entre la vida personal y laboral. Segundo, reconocer y evitar las barreras que impiden el desarrollo profesional de las mujeres. Tercero, establecer redes de apoyo con hombres y mujeres como aliados y mentorías. Cuarto, favorecer representación equitativa basada en méritos e inclusión en posiciones de liderazgo y de toma de decisiones. Y por último, es muy importante dar visibilidad a modelos a seguir en los distintos ámbitos de la especialidad. Entonces, no basta con reconocer las aportaciones de las mujeres a la ciencia, a la docencia, a la investigación, a la atención de pacientes, sino hoy las instituciones académicas, universitarias, hospitalarias, asociaciones médicas, lo que debemos es planificar, implementar políticas a largo plazo y contar sobre todo con el compromiso de mantenerlas. Muchas veces pasa que hay una iniciativa, se hace un foro y 2 años después esto desaparece. Entonces, hoy el compromiso no solamente está en la implementación, sino en mantener este compromiso de mantenerlas, y lo comentó muy bien Elena, no es solamente abrir la puerta, sino mantenerla abierta. Pues muchas gracias, y con esto pasamos a una pequeña mesa de preguntas que va a coordinar la doctora Marlene Ruiz. Muchas gracias, Ale. Y tenemos tiempo para unas preguntas, por favor, como ya estamos justo sobre el tiempo, que sean muy breves. Y tengo la primera, para la doctora Fátima. ¿Qué opinas, Fátima, sobre el uso de semaglutide para ayudar al manejo del Masal-D en la paciente perimenopáusica? ¿Qué opinas? Sí, muchas gracias por la pregunta. Pues definitivamente ahora sabemos que los análogos de receptores GLP-1, particularmente semaglutide,
derivado del estudio Essence, cuenta ya con la aprobación por FDA para el tratamiento específico de la esteatohepatitis metabólica de alto riesgo con fibrosis F3, F4, y definitivamente en esta etapa de la perimenopausia, en donde vemos que los factores hormonales como la disminución del estrógeno incrementan el riesgo de esta enfermedad y de progresión de la misma, es una muy buena estrategia que tiene que sumarse pues al control metabólico de diabetes, de obesidad, de la propia estatosis. Entonces se vuelve una estrategia, yo diría, de primera línea en esta etapa de la vida de la mujer. Muy claro, gracias, Fátima. Tengo otra pregunta para la doctora Sofía Villar. ¿Hay alguna diferencia entre la respuesta de los neuromoduladores y esto aunado a la dieta y a la terapia psicológica? Todo esto en conjunto responden diferente a los trastornos del eje intestino-cerebro, los hombres que las mujeres. Gracias por la pregunta. Y bueno, efectivamente sí, las mujeres ya comentamos que tienen mayor hipersensibilidad y bueno, prevalencia también de estos trastornos de ansiedad y depresión. Entonces, los neuromoduladores en la mujer tienen un papel particularmente relevante. Además, existen algunos estudios en mujeres que se podrían beneficiar más con los neuromoduladores, sobre todo los serotoninérgicos, porque el sistema de serotonina gastrointestinal y central está influenciado por los estrógenos. En relación a las intervenciones dietéticas, la evidencia también indica que las mujeres reportan más síntomas gastrointestinales relacionados con los alimentos, entonces esto se puede traducir en una mayor respuesta percibida a estrategias dietéticas, y también, como comentamos, pues las mujeres también tienen diferencias en la microbiota intestinal, entonces recordar que la microbiota participa en el metabolismo de los carbohidratos fermentables, y bueno, las terapias obviamente psicológicas son dirigidas también principalmente al grupo de las mujeres porque bueno, tenemos mayor comorbilidad psicológica y bueno, hay un beneficio particular en este grupo de pacientes. Excelente, muchas gracias. Tengo una pregunta para la doctora Ana de Sales. ¿Qué recomendaciones finalmente tendríamos que dar a nuestra paciente a la que le vamos en ese momento a hacer una endoscopia y está embarazada? ¿Nos podría ayudar, doctora? Pues tenemos que, sobre todo a los endoscopistas, ver la indicación que sea clara y concisa, que tenga más beneficio que un riesgo. Si se puede posponer el procedimiento después de el puerperio sería lo mejor, si no en el segundo trimestre, utilizar la sedación, la que se pueda, la más bajita para no ocasionar daño al feto, la radiación más baja también. Y también la posición sería ideal, sobre todo ponerla de lado, su lado izquierdo para evitar la compresión del útero. Esas serían las indicaciones que daría. Perfecto, muchas gracias. Doctora Laura, ¿qué podemos hacer? Porque creo que al final nos toca prevenir y sería muy bueno prevenir y no llegar a las complicaciones en los niños o dejar adultos que ya tienen problemas metabólicos. ¿Cómo podemos prevenir desde la niñez y basado en cuestión de género, en el enfoque y las diferencias entre niños y niñas? ¿Qué podemos hacer? Bien, bueno, pues esta prevención inicia incluso desde el embarazo. Un adecuado control del embarazo, un peso saludable en la madre gestante y bueno, incluso la selección de la alimentación y la vía de nacimiento influyen en el riesgo de obesidad. Es importante que tengamos una intervención en estas condiciones, que de forma temprana identifiquemos factores de riesgo, que intentemos evitar alimentos ultraprocesados, que aseguremos la actividad física, que intervinamos sobre la autoestima, sobre todo de las niñas que se ve más afectada en la etapa adolescente, a través de una relación saludable con su cuerpo, una alfabetización digital y del uso de redes sociales,
protegiendo a nuestras niñas de los riesgos que existen con esto. Y bueno, también importante considerar algunas acciones de salud pública como la regulación de alimentos inadecuados y la prevención de embarazos adolescentes, porque el embarazo adolescente ya incrementa de forma importante el riesgo de esta lesión hepática metabólica. Muchas gracias, Laura. Y finalmente le quiero preguntar a la doctora Elena López Gavito. Entonces, ¿cómo damos continuidad a estos proyectos? ¿Qué nos sugiere qué nos está faltando para dar esa continuidad? Lo que yo he visto es que precisamente existan los comités y que se vayan, podríamos decir, escalonando, que no se quede en una gestión vacío el comité, porque, por ejemplo, en gastro hace 4 años estaba bien fuerte esto y de repente 3 años no se hizo nada. Entonces creo, sin que se ofenda a nadie, pero creo que aquí lo importante es que no se sientan aludidos, hacerles creer que estos proyectos son proyectos mundiales que están incluso en la Declaración de los Derechos Humanos, en proyectos de la ONU, en proyectos de Beijing, de muchos proyectos, de que deben estar visibles. ¿Por qué? Porque mientras no se equipare la equidad, seguimos siendo una categoría sospechosa, así le llaman. Y esto nos invita a que en las agrupaciones siempre existe un comité que esté evolucionando y presente en las diferentes gestiones. Ese proyecto no se concluyó, darle seguimiento como un proyecto estratégico o como un proyecto de mejora, pero que quede por escrito el compromiso de que eso se va a seguir, así como hemos logrado. En el Consejo Mexicano de Cirugía lo que hemos hecho es ir a ver por qué no se recertifican. Salen de la residencia, se certifican y luego la siguiente recertificación es la que tienen problema. Entonces nosotros estamos yendo al rescate de esas personas precisamente con mentorías para que puedan volver a certificarse. De qué manera que entren a operar con otra cirujana, ¿verdad? O con otra endoscopista. ¿Para qué? Para que vuelvan a estar activas, porque aquí acuérdense que es un balance. Y hay muchos estudios que podíamos entretenernos mucho, pero el Premio Nobel de Economía mencionaba que en qué etapa empezaste, porque hay muchos que han sido presidentes pero no han tenido hijos. Y en el caso particular de Elena, tengo 4 hijos. Entonces, poder balancear esto es muy importante para que pueda seguir, continúen todos los proyectos. Muchas gracias por la pregunta. Al contrario, muchas gracias a ustedes por su tiempo. Es súper enriquecedor escucharnos, y creo que hay tanto por hacer, tanto por cambiar y tanto por modificar, que es un gusto tener a todas ustedes esta noche. Y no me queda justo más que agradecerles infinitamente su tiempo a las personas que se conectaron. Muchas gracias. Creo que la mejor manera de festejar y de estar en esta celebración del Día Internacional de la Mujer es a través de la ciencia. Muchas gracias. Y también quisiera invitarlos, por favor, si me ayudan con el banner. Quisiera invitarlos a las siguientes. La primera actividad va a ser, recuerden, nos vemos en San Luis Potosí el 20 y 21 de marzo para la primera reunión regional, que va a ser esos días, y nos dará muchísimo gusto que nos puedan acompañar. Están todos invitados. Y también recuerden que este mismo mes va a ser nuestra sesión mensual, que es recompensación en cirrosis, que como ven va a ser el miércoles 25 de marzo. Como siempre lo hacemos a las 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. Se dan cuenta, va a estar súper interesante también. Y pues finalmente no me queda que agradecerles su tiempo, insisto, y al equipo la atención que tuvieron con nosotros. Muchísimas gracias y que tengan buena noche, y gracias a los que se conectaron. Buenas noches.